Como en otras ocasiones, pues a las directoras nos corresponde intervenir en último lugar. Yo ayer me lamentaba de que, en fin, uno prepara una determinada exposición y luego tiene que ir haciendo recortes o reorientar porque ya muchas cosas han salido. Mi idea cuando monté esta exposición en torno a la iconografía y lectura de imágenes, yo ya les expliqué que no soy especialista en iconografía, tampoco me interesa especialmente, tiene un planteamiento un tanto más sociológico quizá, o de interpretación de la obra de arte, o incluso desde un sustrato más literario, pero la iconografía como tal, el estudio de las imágenes, la evolución de esas imágenes, pues siempre ha quedado un tanto alejado de mis temas de estudio. Y cuando elegí un tema, pensé en coger un enunciado muy general, que de alguna manera permitiera poner sobre la mesa determinados aspectos. Y la idea de la modernidad como tal me pareció muy sugerente, sobre todo porque esta colección, este museo, tiene unas obras realmente capitales que pertenecen a la modernidad, por mucho que se considera que son de primera o de segunda fila. Da igual, los ejemplos se puede ir perfectamente explicando la evolución de esa modernidad a través de la colección Thyssen. Ya no quiero decir nada cuando ya entramos en lo que es el expresionismo de los años 20 y 30, donde tiene obras que son únicas, ¿no? Lo mismo que pasa que con la colección, por ejemplo, de paisajismo americano, ¿no? Creo que es una colección excepcional. Entonces, bueno, pues yo traté de arrancar de esa idea de modernidad. Yo creo que el tema o el mismo término de modernidad se ha utilizado de muchas diferentes maneras, ¿no? Algunos dicen que la modernidad comienza con los impresionistas, que el concepto de arte está indefectiblemente ligado a la figura del artista, al artista de vanguardia, que se enfrenta, o de alguna manera tiene una posición ante la sociedad que en muchos casos casi le convierte en un enemigo de esta, ¿no? Que incluso actúa contra una cierta comodidad que podrían proporcionar pues todos lo que son las instituciones, ¿no? Las academias o los salones oficiales, ¿no? Esa consecución de la modernidad, por tanto, no ha podido ser nunca homogénea, ni estaba fundamentada exclusivamente en lo que podríamos entender como innovación técnica. Yo creo que los caminos para la innovación pues son muchos, han sido muchos, y cada artista de alguna manera lo ha recorrido en solitario, aunque se hayan formado grupos, ¿no? En 1845, el escritor y crítico de arte, Charles Baudelaire, se refería al final de su reseña en sus textos sobre el Salón de 1845 en unos términos que me parece interesante referirme. El verdadero pintor que estamos buscando será aquel capaz de arrancar a la vida de hoy en día su cualidad épica y hacernos sentir lo grandes y poéticos que somos con nuestras corbatas y botas de charol. Ojalá el año que viene los verdaderos exploradores puedan proporcionarnos el extraordinario disfrute de celebrar la llegada de lo nuevo. Esto lo escribe Baudelaire sobre el Salón de 1845 y realmente, pues bueno, tendríamos que tener en cuenta qué es lo que en ese salón se mostraba. En primer lugar, aparecen las obras que presenta Delacroix, el sultán de Marruecos y esta Magdalena en el desierto, que son realmente obras que nada tienen que ver unas con la otra, ¿no? Pero también en ese salón estaba un artista como Chassériau, con esa obra del califa de Constantín, que realmente pues, bueno, tiene toda esa parafernalia, ¿no? Del oriental y de, en cierto modo, muy dentro de lo romántico. Pero también en el salón había una obra de Camille Corot, que es Homero y los pastores, que aunque esté basado en una leyenda de
o en una obra de André Chenier, el pintor que muere en la Revolución, pues lo que es un retorno a los modelos de paisajes que ya habían desarrollado Claudio de Lorena o Poussin. Baudelaire va a volver una y otra vez sobre la crítica al sistema oficial de concesión de premios, que atienden sobre todo los gustos o los postulados de un conservadurismo que casi se convierte en rancio, ¿no? Que obligaba al artista a plegarse a realizar obras que, con independencia del tema, más o menos relevante, demostrasen que se era poseedor de la suficiente destreza técnica. Este es uno de los secretos de los premios, ¿no? La fantasía orientalista era uno de los recursos, yo creo que más a la moda, ¿no?, en esos momentos, con independencia de si se conocía o no los países exóticos. Y cuando digo países exóticos, pues hablamos de Marruecos, de Argelia, incluso de Constantinopla, ¿no? Los lugares que han sustituido al Gran Tour, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no? Esos lugares mucho más al sur, ¿no?, incluso donde también se incluye a España, ¿no? De alguna manera también el tema oriental pues también había cobrado actualidad con las campañas de Carlos X, de cuyo éxito pues también tuvo que ver mucho el califa Ali Ben Ahmed. Esa fascinación por lo exótico, sin embargo, no impidió que otros artistas lo utilizasen como reclamo para lucir, yo creo que eso es muy fundamental, para lucir su dominio del desnudo. El desnudo es un recurso porque permite introducir unas ciertas gotas de erotismo muy refinado y de buen gusto, digamos, que es algo que agrada a la burguesía, que es quien de alguna manera va a comprar esas obras, ¿no? Y hay ejemplos maravillosos, ya no solamente pictóricos, como esta odalisca de Pradier, que realmente pues, tiene que ver con todo ese mundo exótico y caprichoso, ¿no? También la escultura había sido para Baudelaire un género necesitado de renovación. Al igual que la pintura, en su crítica al Salón de 1846 decía que tenía un epígrafe que se titulaba ¿Por qué la escultura es aburrida?, afirmaba que la escultura era innecesaria. Era innecesaria porque ya no necesitaba representar a los dioses o a los héroes, ¿no? Lo que no impidió que, evidentemente, la escultura fuera uno de los géneros que cobró una importancia inusitada en el siglo XIX, porque lo van a proliferar los monumentos dedicados a los prohombres del momento, aunque estos prohombres ya no vayan con una toga clásica, sino que vayan vestidos con levita y con corbatín a la moda. No fue, de todas maneras, estos criterios no fueron, sin embargo, un obstáculo para que un conspicuo, Dominique Ingres, que nunca estuvo en Oriente, eso hay que decirlo, dejara volar la imaginación y nos obsequiara en 1862 con El baño turco. Esa obra, yo diría que casi mágica, ¿no? Es un hombre ya mayor, había nacido en 1780. O sea que ese baño turco ya es el resultado de experimentos que yo diría que van un paso más en la búsqueda de la innovación. Ingres está claro que manipula el canon clásico y lo adapta a su gusto, lo utiliza como recurso. Sin embargo, en esta obra, sobre todo, aparte de, por ejemplo, en la Gran Odalisca o la Bañista de Malpinson, lo que introduce es una forma diferente de mirar. O sea, no está narrando ningún hecho, es algo absolutamente intrascendente, y lo que aplica, podríamos decir que es el perfecto punto de vista del voyeur. Y en esta obra es clarísimo, es como si lo mirásemos por el ojo de una cerradura, ¿no? Estamos asistiendo a una escena en la que nadie tiene, digamos, una
una personalidad definida, sino que es una aglomeración de formas que casi crean arabescos, que se entrecruzan, que de alguna manera rompen con la forma de componer clásica, pero que va a ser una manera de actuar que va a fascinar a los artistas modernos, ¿no? Que desde Seurat o de Picasso supieron ver que la forma no es sino el producto de la manera de ver o experimentar la realidad propia del artista. Esto es lo fundamental en Ingres, ¿no? Fue el primero que supo reducir el problema del arte al problema de la visión. Ingres presentó esa obra cuando ya los renovadores habían comenzado a tomar posiciones. O sea, pensemos la fecha, 1862. Bien, esto viene a colación de lo que voy a decir a continuación. En 1863, Charles Baudelaire, que se había establecido definitivamente en París, publicó lo que va a ser una obra realmente, digamos, rupturista, El pintor de la vida moderna. Lo publicó, en primer lugar, en el periodo Le Figaro, una obra que había escrito entre 1859 y 1860. Esta obra, que tiene una serie de apartados, utilizan siempre la figura de un artista que él voluntariamente considera que es desconocido y al que llama Monsieur G, y que va hablando permanentemente de cuál es la actitud de ese artista ante lo que le rodea, ¿no? Resulta que ese artista desconocido, que él quiere mantener anonimato, es Constantin Wyss. Esta es una foto de Baudelaire. Estaba buscando, hay otra también de nadar, pero es complicadísimo descargarla. Bueno, con esa cara triste de Baudelaire, que siempre sale ese mismo gesto, pues nos encontramos bien. Y esto en la edición de esa edición del pintor, no, perdón, estoy mezclando unas cosas con otras. Bien, Baudelaire también es el autor de una obra que le va a traer muchos problemas, que son Las flores del mal, una sucesión de poemas en las que va a contar con la colaboración en la edición de 1861 de Constantin Wyss. Él reproduce, digamos, las diferentes categorías, se refiere a las mujeres, se refiere a la vida en París, y el pintor, que es un excelente dibujante además, contribuye en uno de los apartados, en cuadros parisinos, una de las 6 partes de que consta la obra, con escenas de ese París del momento en el que, como ya ayer se decía, la prostitución es algo evidente. Este bazar de la Volupté pues, no deja de ser pues eso, un reflejo de ese tipo de vida, de prostíbulos que realmente existen. También una calificación de las mujeres, en si son públicas o semipúblicas, ¿bien? Que también están presentes en los teatros, que están presentes en los lugares. De alguna manera, este artista lo que hace es recorrer la ciudad y ofrecer su propia interpretación de lo que le rodea, ¿no? Escenifica, de alguna manera, a un espectador de la vida moderna que también actúa como un flaner, esta persona que recorre la ciudad y que además se atreve a reflejar las peculiaridades y miserias de esa gran ciudad. Estamos ya en ese París de Napoleón III, en el que ha entrado ya el barón Haussmann, y lo que hace con su arte es transmitir la impresión que esa contemplación le produce. Es de alguna manera ese mismo concepto de modernidad, la sustitución del concepto de narración por el de la impresión que el artista nos brinda de lo que va viendo. En el pintor también, el pintor de la vida moderna, Baudelaire por primera vez empleó el término modernité, la modernidad, que asocia con la experiencia de la modernidad una experiencia que se encuentra sometida siempre a un cambio constante,
que nunca es estática y que tiene lugar además en el centro de la ciudad. Sus citas se refieren a lo difícil que resulta justificar la belleza y viene a romper con los cánones de lo que se consideraba belleza desde las academias, que no deja de ser sino un código. Él le da una importancia grande al pasado, no solo por la belleza que han sabido extraer los artistas para quienes era el presente, sino también como pasado, por su valor histórico. Lo mismo pasa con el presente. El placer que obtenemos de la representación del presente se debe no solamente a la belleza de la que puede estar revestido, sino también a su cualidad esencial de presente. Es toda una reflexión sobre qué arte hay que hacer en esos momentos, ¿no? Qué arte hay que valorar. Pero la fascinación por la historia había estado siempre muy presente a lo largo del siglo XIX. Yo creo que no desaparece, sigue habiendo pintura de historia. Esa historia codificada que se va ofreciendo a través de las artes y, por supuesto, de esos salones oficiales. Así, Baudelaire comenta la existencia de cuadros modernos de los que impresiona la tendencia de los artistas a vestir a todos los personajes con trajes antiguos. Él considera que eso es una falta de creatividad y además de pereza. O sea, directamente dice que es pereza, ¿no? Les es mucho más fácil tirar del guardarropía, imitar modelos antiguos, aunque lo que pretendan representar sea una historia vista con los ojos contemporáneos. Es realmente una de esas contradicciones, ¿no? Hay muchos textos que tienen que ver cómo hay que representar los hechos de la historia, ¿no? Hay todo una narrativa sobre el particular. Pero en ese pintor de la vida moderna, unos párrafos, yo diría más abajo, del que se refiere al vestuario, Baudelaire dice que la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Ha habido una modernidad para cada pintor antiguo. Sus palabras vienen a poner de relieve que solo es bello lo que representa ese momento transitorio, que es lo que de alguna manera siempre nos han brindado los artistas, ¿no? Es fugitivo, armonioso, porque todo ello es una auténtica imagen de su tiempo. O sea, da igual que sea Rafael, o sea, lo que nos está proporcionando es una imagen de su momento. Pero en el Salón de 1864, un artista, Henri de Fontaine-Latour, presentó un cuadro titulado El homenaje a Delacroix. Eugène Delacroix había fallecido el año antes y las lamentaciones se multiplicaron entre todos los que le habían admirado en vida y además habían envidiado su libertad creadora y su independencia. Fontaine-Latour construyó la obra después de hacer numerosos estudios, bocetos y además tras la realización de los retratos de los personajes que aparecen en el cuadro. Sabemos que muchos de ellos se basan en fotografías, incluso el de Delacroix, que sirvió para la construcción de la efigie del artista que preside el cuadro. El retrato de Delacroix está inspirado en una foto de 1852 que realizó Victor Leynès, que realmente les puedo decir que me ha resultado complicadísimo, pero yo entiendo que la de Nadar y la de Carjat es lo más parecido posible a esa imagen de Delacroix que se nos ofrecía y que preside esa composición, ¿no? En el homenaje también aparece Charles Baudelaire, que había publicado pocos meses después en el periódico La Opinión un texto sobre la figura de Delacroix, al que incluyó en 1869 en su libro L'Art romantique, ¿no? En él calificaba a Delacroix como el verdadero pintor del siglo XIX. Baudelaire murió en 1867, era una personalidad realmente compleja, con una vida de excesos, de drogas y además también aquejado de sífilis que había contraído cuando era muy joven, ¿no?
Pero en esa obra de Fontaine-Latour, para muchos de una descuidada composición, se agrupaban en diferentes posiciones una serie de personajes que habían tenido mayor o menor relevancia en relación a Delacroix. El propio autor, vamos a ir un poco más aquí, el propio autor Henri Fontaine-Latour es el único que aparece en la composición sentado con su paleta en la mano, ¿no? Y tiene a sus espaldas en la izquierda a Alphonse Legros, su compañero en lo que se denominó Sociedad de los Tres. La Sociedad de los Tres pues, estaba integrada por no solamente Fontaine-Latour, sino por Legros y por Wiesel, este personaje que aparece en contraposto, ¿no?, delante del cuadro, ¿no? La obra realmente despertó enorme interés en el salón y también, por supuesto, desató las críticas. Un crítico, Jean Rousseau, publicó en el Figaro, el 26 de mayo de 1864, criticó sobre todo la mala composición, porque decía que los personajes estaban de espaldas al homenajeado. Algo incomprensible en los asistentes a ese acto que él denomina de piedad artística, que se reduce a presentar un ramo de flores bajo el retrato de Delacroix, y en palabras de Rousseau, en el acto solo están sentados el autor del cuadro, están sentados, quizá el autor del cuadro es una persona absolutamente desconocida, y Rousseau lo pone de relieve, y dice que es un perfecto desconocido, quizá se podría asociar con un representante de la pintura actual. También entre los personajes sentados, no me refiero a Wiesel en ese caso, está Monsieur Baudelaire, que representa al romanticismo de 1830, y a Monsieur Champfleury, que representa el realismo de los últimos años. Rousseau se asombra de que un homenajeado sea un homenaje, mejor que un homenaje a Delacroix, sea realizado por un grupo de glorias, comenzando por quien ofrece las flores, y lo de glorias con comillas, ¿no?, que es un perfecto desconocido. Sin duda, él considera que el acto habría hecho exclamar a Delacroix: ¿quiénes son estos? Bien. La réplica de Fontaine-Latour pues, no se hizo esperar, evidentemente, y al día siguiente solicitó la inclusión de una réplica. Él no se considera un representante de la pintura actual. Dice de Wiesel que es el autor de La joven blanca. Este es un autorretrato de Fontaine-Latour, y un crisantemo en un florero, un bouquet que se conserva en esta colección, que podríamos identificar con ese ramo de flores que se ofrece a Delacroix. Fontaine-Latour, hay que decir que se convirtió en un especialista en esa pintura de flores, y hay ejemplos realmente espléndidos. Pero siguiendo, James Abbott, McNeill Wiesel, había presentado en ese salón, y por eso lo mencionaba Fontaine-Latour, esa obra de la Jeune Fille Blanche, que ha sido, que se presentó en el Salón de los Refugiés en 1863. O sea, él lo pone como un mérito adquirido, dado la novedad de la obra de Wiesel. Manet, para él, es un talento incontestable, capaz de desagradar a amigos y enemigos. Y Monsieur Legros es el pintor del esboto de 1861, que es sincero y vigoroso desde su punto de vista. Tan desconocidos como ellos, porque introduce un cierto tono jocoso, es Monsieur Braquemont, un diseñador muy especial, y de ese tiempo es también Monsieur Duranty, que no tiene por qué conocerle. O sea,
de alguna manera él quiere decir que es mejor que no les conozca, porque son otro tipo de gente. Todos ellos forman el grupo y él dice que yo he pintado que no tiene por qué ser conocidos por la gente. Según sus palabras, todos formaban parte de un grupo que se inspiraba o que de alguna manera estaba en la línea de Courbet, que tenía su propio camino o su propia forma de actuación. Esa obra o esa réplica terminaba con la mención a una ninfa del bosque de Victor Müller, que estaba seguro que habría comentado si la hubiera visto. Debo decirles que he estado buscando la famosa ninfa del bosque, pero no la he encontrado por ningún sitio. Müller es un artista alemán que vive bastantes años en París y que tiene digamos, un estilo muy semejante a las obras, digamos, más representativas de Courbet. Eugène Delacroix, el pintor que mejor representaba, o que ellos pensaban que mejor representaba el ímpetu romántico, había fallecido rodeado del respeto y de la admiración de los artistas más jóvenes. Era un hombre de mundo, había tenido una presencia muy reseñable en la vida social parisina y había sido también habitual de tertulias a las que asistían personajes como Victor Hugo, Stendhal, Mérimée, Théophile Gautier, Alejandro Dumas o Charles Baudelaire, ¿no? Fue amigo también de George Sand y de Chopin, a quienes retrató, y su casa en la Rue de Fürstenberg de París se convirtió de alguna manera en un lugar de reunión. La casa de Delacroix, que ahora es su museo, realmente es un reducto cerrado en ese caserío parisino y refleja la forma de trabajar de los artistas en ese momento. Él había tenido otro taller diferente, pero desde 1857 se trasladó a esa vivienda porque estaba trabajando en la iglesia de Saint-Sulpice, que fue prácticamente el último de sus obras importantes. Delacroix no fue solo un creador plástico, sino que realizó numerosas colaboraciones literarias y además ejerció la crítica artística. Hay reflexiones, él hace reflexiones sobre su propia obra, pero también hace comentarios a las obras de otros colegas. Esto es algo muy propio de ese mundo romántico en el que los artistas reflexionan una y otra vez sobre su creatividad, pero también sobre lo que hacen otros. O sea, son los que de alguna manera intervienen en todo ese mundo artístico y, por supuesto, se centran en la censura de los programas académicos, de la formación de los artistas, además de los criterios para la concesión de los premios en los salones, donde el gusto oficial pues, realmente se alejaba cada día más de lo que ellos consideraban era la libertad creadora. Pero la obra de Fontaine-Latour era no solo un tributo de admiración hacia quien había ido innovando a lo largo de su carrera, sino que se convertía en un manifiesto de la nueva pintura que sustentaban los propios artistas y los críticos, que además iban adelantando las novedades. Aunque los críticos consideraban la obra un manifiesto del realismo, por lo menos así se quiso entender, del realismo de Courbet, que curiosamente no aparece por ningún sitio en ese retablo, es decir, que de alguna manera está alejado y, como ya decía, sigue su propio camino. Delacroix también había sido admirado por la experimentación que había en su pintura. Hasta el fin de su vida realmente hizo cosas muy distintas, aunque hiciera mucha pintura orientalista, que parece casi un tópico, ¿no? Pero la forma como la llevó a cabo no siempre era homogénea. Desde los años 30 había empleado una técnica nueva de pinceladas cruzadas y justapuestas que tenían sobre todo en cuenta los estudios que se habían popularizado entonces de Eugène Chevreul sobre las leyes de los colores complementarios,
técnicas que los impresionistas desarrollarán hasta sus últimas consecuencias. Por eso, Delacroix, en muchas de sus obras finales, esa capa de pintura que aplica nada tiene que ver con esas superficies acharoladas o esos tonos oscuros que utiliza o había utilizado antes, ¿no? Que estaban mucho más próximas a la creación académica, sino que son pinceladas pequeñas, es un colorido mucho más brillante. En la obra también que ponía antes suya están muy presentes ese nuevo concepto de la pintura que él va introduciendo. Chevreul había sido un químico que trabajó para la fábrica de tapices de Gobelinos y que experimentó sobre los tintes, el colorido de los tintes. En 1839 había dado a conocer de la ley de contrastes simultáneos de los colores, que tuvieron una influencia decisiva, se puede decir, a la hora de modificar la técnica pictórica. Chevreul es un personaje muy peculiar porque vive 102 años. Esta es una foto de Nadar cuando ya prácticamente tiene 100 años. Y, por supuesto, vive bastante más que muchos de los pintores sobre los que influyó. Esta es una foto que se incluyó con una especie de entrevista que se le hace, donde él explica los logros, ¿no? Por tanto, de alguna manera también toda esa influencia de Chevreul hizo que los cuidadosos lienzos patinados, tan habituales y tan queridos de los salones, dejaran paso a unos nuevos cuadros que podrían entenderse como un resultado de una cierta rudeza en la construcción. Algo que siempre se le achacó, por ejemplo, a Monet. Dice, es que carece de habilidades, entonces por eso pinta así, ¿no? Bueno, el recurso evidentemente no era nuevo, ya que también lo había puesto en práctica antes Courbet. Él se había saltado el canon oficial para dar a conocer o para interpretar temas que por sus dimensiones nada tenían que ver con los que serían habituales o estarían dentro de los dictados de la academia. Es la innovación a partir de los temas. Ya no son temas heroicos, no son temas mitológicos, sino cualquier escena cotidiana puede ser objeto y se representa en unas dimensiones notables, o sea, lo que antes solo estaba destinado a los cuadros de historia. Pero en ese homenaje, quienes aparecían eran artistas o críticos que realmente, de alguna manera, Rousseau tenía bastante razón, no eran muy conocidos. El grupo, formado por el mismo Fantin-Latour, Legros o Wissel, habían constituido lo que se denominó Société de Troyes. Entonces, una alianza de jóvenes artistas que realmente lo único que tenían en común era su rechazo al sistema académico de enseñanza. Fantin-Latour había conocido a Wissel copiando en el Louvre. Entonces, él era alumno de Charles Gleyre y acudían a una serie de cafés donde también se reunían escritores y artistas. Ellos, en concreto, acuden al Café Molière, de donde era también habitual Legros y Manet, y también Félix Braquemont. Braquemont fue un eminente grabador que había salido del taller de Ingres, o sea, la procedencia de cada uno de ellos es muy diferente, y que trabajó sobre todo para las factorías de Sèvres y de Limoges, donde introdujo una serie de motivos directamente sacados del japonismo. Ayer se hablaba del gusto de Manet, por ejemplo, por el japonismo. Braquemont tenía una esposa, también pintora, es una pintora impresionista que tiene realizaciones realmente muy interesantes. Por su parte, Alphonse Legros, copista también en el Louvre, estuvo marcado por los lienzos de Zurbarán que había tenido ocasión de conocer, procedentes, por ejemplo, de la colección Soult, que había donado el mariscal Soult al Louvre, y también otras que salieron a la venta en esos años. Como saben, la colección Soult tenía más de 300 cuadros
y una vez muerto, él trató de vender algunas cosas, ¿no? Por ahí la historia larga, ¿no?, de la Inmaculada Sult, ¿no? Pero él trató de vender algunas cosas en vida, no lo consiguió porque realmente sus precios eran bastante elevados, pero cuando fallece, sus herederos lo sacan a la venta y se hacen hasta 2 ediciones de ventas porque no consiguieron colocar todo eso, pero de alguna manera la influencia o la presencia de esa colección Sult tuvo mucho que ver con lo que muchos de estos artistas pudieron ver. Creo que encontré esta obra que realmente nos da idea de que, aunque esté orientada casi cerca del realismo, ¿no?, de los pobres, se les adjudica o se les presenta esta comida, pero sin embargo ahí está ese recuerdo de Zurbarán, ese recuerdo también de Murillo, ¿por qué no?, de todo eso que ellos han podido ver a través de la colección Sult. Ahí tiene una obra que realmente está directamente, se llama La Confesión, que está directamente inspirada en el San Buenaventura, en el Concilio de Lyon, que esta obra es una confesión, obtuvo medalla en el Salón en 1868. El tercer miembro de la efímera formación de los tres, Wiesel, nacido norteamericano, vivió pues una existencia entre Londres y París, y en Inglaterra ayudó a Fantin-Latour y también a Legros para encontrar coleccionistas que les comprasen o les compraran obras. Y también tuvo mucha relación con los prerrafaelistas, que además también yo creo que tuvieron mucha influencia con el desarrollo de su obra, que evoluciona clarísimamente a esa pintura de gusto muy decorativo, ¿no? Yo creo que la misma Dama de Blanco que veíamos antes, pues tiene mucho que ver con las cosas que hace Rossetti y los prerrafaelistas en esos momentos. Los tres, por tanto, comulgaron en un principio con un cierto realismo, más adaptado a sus gustos, pero fueron rechazados en el Salón de 1859. Habían sido ya rechazados. Decidieron exponer en una especie de Salón Flamand de François Vauban, y en el Salón de los rechazados de 1863 también expusieron. Pero en estos momentos Legros lo hizo, entró en ese grupo, lo hizo por solidaridad, porque él había sido aceptado en el Salón Oficial. O sea, esa pintura que tanto debe a la pintura barroca, pues realmente era mucho mejor aceptada que la de los otros miembros de este grupo. Y qué decir de la figura de Edouard Manet. Era ya, por supuesto, un viejo conocido de la crítica. Él no había expuesto en ninguna de las exposiciones impresionistas, nunca lo hizo. La primera se había celebrado en 1864 en el taller, en el estudio del fotógrafo Nadar, en el Boulevard de Capucines, que se denominó Exposición de los Independientes. En esta exposición intervinieron Monet, Renoir, Berthe Morisot, Sisley, Pissarro y Degas. También estuvieron presentes Paul Cézanne y Eugène Boudin. Estas exposiciones se extendieron hasta 1886, cuando muchos de los iniciadores ya no acudían, ¿no? Pero sí estaban, seguían estando presentes, pues Morisot, Degas, Mary Cassatt y Pissarro. Incluso en las últimas ocasiones asistió Gauguin y Odilon Redon, y también Georges Seurat y Paul Signac, que están realmente ya en otro punto de partida. Incluso asiste Gauguin. Ya en la anterior estaban presentes Quillebot y Gauguin, pero en 1881 desapareció prácticamente el salón, aunque se hicieran otras ediciones. Ese salón que seguía manteniendo esos mismos criterios y que seguía también atendiendo a un mercado. Hay que decir una cosa, ese arte que se considera académico tenía una clientela y se vendía.
O sea que las nuevas propuestas sí tienen una importancia, pero lo son mucho más en cuanto a esa discusión, ese debate que existe sobre la creación entre los mismos autores, que en que tuvieran una presencia. Sí, a la gente le gustaba asistir a ese salón de los independientes o incluso de los rechazados, pues para escandalizarse, es decir, que es la última ocurrencia que han hecho, ¿no? O sea, esto es así. Pero hay que decir que el arte académico seguía gustando y se seguía vendiendo. Para volver un poco sobre los presentes en el homenaje, nada mejor que recordar, por supuesto, a Manet, como decía antes. Es un artista de familia acomodada, que se formó en el taller de Thomas Couture y que tuvo ocasión de viajar por algunos países, y entre ellos también España, en donde estuvo en 1865. En 1863 había enviado al salón el almuerzo campestre, que fue rechazado y que siguió produciendo escándalo en el salón incluso de los rechazados, ¿no? El periplo de Manet remite a ese deseo de innovación, pero yo diría que sin cambiar las reglas del juego. O sea, no vamos a encontrar nada que se aleje de una composición más o menos tradicional, ¿no? Él utiliza unos motivos que conocemos, pero la interpretación que las da nada tienen que ver con el símbolo de origen, ¿no? Es el cambio de significado lo que nos interesa, y sobre todo el convertirle en algo que realmente no es importante. Esto podría pasar como un picnic, ¿no?, en el campo, pero bueno, ofrece esa novedad, el cómo un desnudo adquiere una presencia sin que esté justificado por qué está desnuda esta señora. Quiero decir que eso es lo que él trata de incluir, un factor de provocación. Su Olimpia, esa que presentó al Salón de 1865, podría interpretarse fácilmente como una interpretación de la Venus de Urbino, en la que está más directamente inspirada. Pero el problema está en el punto de vista del espectador. El recurso yo creo que ya lo habían hecho artistas como Goya o incluso los pintores del siglo XVI que jugaron con esa idea del desnudo al que trataron de revestir de un cierto aura de sacralidad, ¿no? Pero en realidad, no nos equivoquemos, o sea, las pinturas de Tiziano y de otros artistas formaban parte del gabinete de un rey. Es decir, estaban hechas como un capricho, ¿no?, de alguna manera, y estaban reservadas, no las veía todo el mundo, formaban parte de ese capricho, ¿no? Eso es lo mismo que hizo Goya con la maja desnuda y la maja vestida. O sea, son realmente un capricho. Es un capricho de Manuel Godoy, que en ese momento encarga a Goya que retrate a su amante de esos momentos, Pepita Tudó, que bueno, ya no fue de ese momento, o sea, acabó casándose con ella, ¿no? Y es una historia larga, ¿no? Pero en ese momento era su capricho. Y le pide esos cuadros para enseñárselos a sus íntimos, ¿no? Es el capricho que tiene en ese gabinete reservado, y que no nos engañemos, lo que hace es mostrar a una mujer en actitud de ofrenda, se ofrece como un juguete sexual. Eso puede ser una interpretación muy feminista, pero yo creo que está bastante justificado, ¿no? Es realmente un gabinete, ¿no? Y lo más curioso es cuando se hace inventario de la colección de Godoy, no se identifica con ninguna persona, son gitanas. Eso también nos da idea de ese mismo concepto. Por tanto, es ese mismo recurso el que se utiliza en la Olimpia, que aunque sigue permanentemente ese concepto de la Venus, o ese motivo de la Venus, sin embargo, es una señora que evidentemente espera un cliente, aderezada para la ocasión, y que se nos ofrece como en un escaparate.
está ahí. O sea, ese es su punto de vista, que parece que no tiene prácticamente fondo, ¿no? Es solo un primer plano, lo mismo que podría ser un escaparate, ¿no? Y esa idea de ofrecerla a la contemplación es un rasgo de modernidad que Manet empleó, y además lo empleó con muchos recursos y con mucha eficacia. Fantin-Latour pintó muchos de estos cuadros que de alguna manera nos representan ese contexto artístico en el que se mueren todos esos artistas. Por ejemplo, el taller en Batignolles, que se presentó al Salón de 1870, pues es una obra muy curiosa en la que aparecen, pues, aparte de Manet, que está pintando a Zachary Astruc, también aparece Émile Zola, Edmund Maître, otro Zennalderer, Renoir, Basile y Monet, ¿no? Se agrupan en torno a una obra, son de alguna manera los representantes de ese cambio artístico, ¿no? Ellos se juntan, están reunidos en ese mismo estudio. En 1870, Louis-Edmond Duranty, crítico y escritor, había impulsado el periódico El Realismo, y fue también, me refiero a Duranty porque aparece en el homenaje a Delacroix, es uno de los personajes que aparece. Era un habitual también del Café Gerbois y de la Nouvelle Athens, y aparece en este homenaje junto a Fantin-Latour. Es también un personaje que nos hace idea de esa relación que existían. Duranty se bate en duelo con Manet por una disputa que, en fin, no está muy claro qué es lo que sucedía, y es herido por Manet, y la disputa, pues, de alguna manera queda saldada, el olor queda saldado, ¿no? En su papel dentro de este grupo es el de defender que la nueva pintura estaba analizada en un contexto objetivo y que la innovación estilística estaba relacionada con los avances sociales y científicos contemporáneos. Eso es así, ese contexto urbano en el que se desenvuelven. También estaba presente en este homenaje de Delacroix otro artista que no es tampoco tan habitual y que nos puede chocar. O sea, estamos hablando de innovación, pero sin embargo Charles Cordier era un escultor y un reputado escultor etnográfico que se especializó en los bustos de personajes de razas distintas y que realizó sirviéndose de materiales de los más diversos colores, algo que parecía muy propio o muy del gusto de una sociedad caprichosa que compra lo mismo que compra la odalisca, compra ese otro componente exótico, ¿no? Y porque además también es amante de las novedades. Cordier, que se relacionaba con este grupo, había sido alumno de François Rude. O sea, es una persona también formada en un taller evidentemente también conservador. Y solo queda por mencionar de ese grupo Albert de Villeroy, que fue diputado por Calvados y murió en Calvados. Y aparece en una obra de Manet, en la música en las Tullerías, es el personaje que, a ver si es este personaje, ¿no? Esta obra que parece algo abigarrado, que refleja esa sociedad del momento, pero sin embargo sus personajes están perfectamente identificados, ¿no? Pero forman parte de toda esta escenografía que Manet gusta de manejar a voluntad. Ese París que acogió a estos artistas renovadores era, como ya se explicó ayer, una ciudad deshecha y vuelta a construir gracias a los trabajos del barón Haussmann y siguiendo las indicaciones del emperador Napoleón III. Las medidas hicieron de la urbe, por supuesto, un icono de la modernidad, pero también provocaron la expulsión del centro de la población a todos esos habitantes de clases más desfavorecidas. Napoleón incluso pensó construir barriadas obreras, algo que estaba en su pensamiento, que salgan del centro,
que los remodelamos, y luego los llevamos a otros barrios, ¿no? Eso ha sido, digamos, ahora tenemos ese resultado, ¿no?, de las banlieues que están alrededor del centro de París. Y también el tema urbano, por supuesto, fue parte de la atención de los artistas que reflejaron la circulación trepidante o la construcción de un telón uniforme que marcan los bulevares, y esta es una obra que no está en esta colección, pero ayer Genoveva Tussell proyectaba otra también de Quillebot, que es realmente maravillosa y nos da idea de ese concepto de la ciudad por la que se transita, ¿no? Está en concreto, además, en Calle de París, en día de lluvia, es realmente maravilloso, ¿no? O la de ayer que aparecía el puente, ¿no? Es ese nuevo escenario urbano al que también los artistas van a dar relevancia, ¿no? Y además les va a servir para lucir determinadas técnicas, ¿no? A partir de aquí yo creo que podemos hablar de que ese proceso de renovación se ha dado, que aunque estemos hablando de fechas muy próximas unas a otras, impresionistas como Manet, el que me cuesta un poco decir que es impresionista, más al final de su vida, Berthe Morisot o Monet, unieron nuevos temas y también, digamos, a nuevas maneras de pintar, ¿no? Poco después, los prosimpresionistas trataron de sistematizar la técnica, convirtiéndola en una nueva manera de pintura clásica, digamos. Pero, por el camino, muchos otros, como Edgar Degas, reflejaron esa nueva sociedad, ¿no? El mundo del teatro, el mundo de las carreras de caballos o de la hípica, que forman parte de esa sociedad urbana que también gusta de salir al campo, ¿no? Porque la ciudad pues llega a ser algo opresivo, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de finales del siglo XIX, pero realmente es opresiva y además es una ciudad que se convierte en un icono de todo el mundo occidental. Los impresionistas, por tanto, pues trabajaron con una técnica absolutamente específica. Esta obra no he podido evitar el traerla porque también es de la colección, y cuando se dicen que no tiene obras tan capitales, yo creo que esta es de la fundamental, esa obra de Sisley, ¿no? La inundación de Port Marly. El tratamiento de eso, esa ciudad cubierta por la lluvia, con los regueros, ese cielo absolutamente... sí tiene una técnica muy impresionista, pero refleja con absoluta propiedad lo que se quiere demostrar. Otros, sin embargo, pues prefirieron elegir otro camino. Buscaron lo exótico, la búsqueda de lo primitivo, lo que está en el origen de todos, y esa también es una obra capital de esta colección. Otros, sin embargo, se pusieron digamos, al otro lado, ¿no? Sin embargo, esta obra de Van Gogh pues, no da la sensación de que se vaya oponiendo, sino que utiliza esa nueva técnica, que yo no sé si llamarle posimpresionista, puntillista o qué, porque esas pinceladas gruesas configuran todo ese escenario, el punto de vista del artista sobre el paisaje. Y bastante más adelante, pues podemos poner una de las últimas obras de Cézanne, que también está en la colección, que Cézanne, aunque comulga con los impresionistas en cierto modo, pero retoma también una recuperación, una nueva manera de construir la obra. Él considera que esa dispersión a los que ha conducido el impresionismo es necesario salir de ese círculo vicioso, y entonces comienza a volver a construir la obra. Y yo creo que esta introducción, que he pretendido que sea lo más leve posible, pues de alguna manera les haya invitado a reflexionar sobre esa trayectoria de lo que es
este museo, ¿no?, esta colección, como cualquier otra, ¿no?, hay un poco de todo y se puede ir siguiendo a través de un discurso ordenado, como se viene haciendo hasta el momento, pues la trayectoria de la evolución de esas vanguardias. A partir de aquí el siglo XX ofrece todas las posibilidades del mundo. Así que nada más, muchísimas gracias por su atención.